Amigos del Club Dante, hoy quiero compartir con ustedes unos versos, no se asusten, no se espanten, de Antonio Machado. Porque uno dice, a ver, poesía, vamos a hablar de poesía. ¿Cuántas personas me han dicho, Sebastián, la poesía no es lo mío? Pero es como decir, no me gusta un colibrí, no me gusta un amanecer esplendoroso, no me gusta una montaña nevada. Lo que pasa es que muchas veces en la educación nos acercan la poesía de la manera más torpe que pueda imaginarse, y es estudiando su estructura, la métrica, recursos literarios que ni el poeta conoce o conocía al escribir sus versos. No, la poesía es la voz del alma. Es decir, no me gusta la poesía es, con todo respeto, cariño, afecto y consideración, decir no me gusta la poesía es desconocer la poesía, lo que es. Las civilizaciones nacen a partir de los grandes poetas, no de la economía, como diría el liberalismo, el ultraliberalismo, los libertarios, todos esos locos que están de moda hoy. No, la poesía es el fundamento de todas las civilizaciones y los poetas son los padres de las civilizaciones habidas y por haber, no me animo a decir. Homero es el padre de Grecia, Homero, el poeta. Virgilio, el padre de Occidente. Ossian, de los celtas. William Shakespeare, de los ingleses, de lo que antes era Inglaterra, ¿no? Cuando todavía Mohamed no era el nombre más usado o más utilizado, sí, o para los niños recién nacidos. Los poetas están en el inicio de la civilización porque son los que dicen la voz del alma de un pueblo. Entonces decir no me gusta la poesía es como decir, no sé, sí, eso que dije, no me gusta un valle florido, no me gusta el alma, no me gusta la verdad profunda del corazón humano. Pero con mucha razón, quienes desprecian o ignoran o no valoran en su justa medida la poesía, con justa razón tienen esta actitud porque no se les ha enseñado como correspondía. Y enseñar poesía no es enseñar poesía, sino interpretarla, decirla. La poesía pide ser dicha, declamada, es música hablada. Como decía Da Vinci, la poesía es música hablada. ¿Qué no dijo Da Vinci? Yo quería compartir, sí, un poema de Antonio Machado. Para compartir con ustedes y para conversar con ustedes muy brevemente, sobre lo que la inteligencia artificial no puede proporcionarnos. Es artificial. Es decir, es algo inhumano, sin alma. Sí, otorga o aporta datos, información, pero ya decía Giovanni Papini, poeta, filósofo, pensador olvidado en nuestros días, pero que nosotros vamos a rescatar en el Club Dante. Papini decía, la informática es ignorática. El dato no aporta nada. Leer, conocer y leer con sentido es incorporar, es llevar a la sangre, a las venas, al alma, al corazón, sentido, música, belleza, amor, pasión de vivir. No es un dato frío que uno le pregunta ahí a un aparato y el aparato contesta. No, nada que ver. La cultura no es eso. Cultura es cultivo del espíritu. Lo otro es una herramienta. Y ya decía Ortega y Gasset que la tecnología es la producción de lo superfluo, de lo superficial, hoy y en la era paleolítica. En su interesante libro sobre la técnica, yo sé que hay mucha gente que no lo quiere, Ortega y Gasset, está de moda en España defenestrarlo Ortega y Gasset, porque era liberal. Bueno, tendrá sus defectos que desconozco y que realmente, como a mí me hizo feliz con sus obras, me tienen sin cuidado. Sí, quería compartir con ustedes unos versos de Antonio Machado, que encarna en buena medida el alma de su pueblo, de su raza. Raza, racismo. Hoy no se puede hablar sin que alguien
mire de reojo, de soslayo, con suspicacia, con desconfianza. No, sí, de su raza ibérica, celtíbera. Antonio Machado, a mí me acompañó toda la vida, es un amigo, un hermano. No pude ir cuando pasé con el tren por ahí, por el sur de Francia, a Collioure, donde está su tumba, porque está enterrado fuera de España, por aquello de la Guerra Civil Española, como tantos poetas que murieron en el destierro. Igual ir a ver su tumba es un acto simbólico, prefiero leer sus versos. Pero me gustaría un día postrarme ante su tumba y decirle gracias, hermano, a sus restos mortales, para que el fantasma de su espíritu me visite, me consuele de su ausencia y me diga, yo no estoy ahí, sino allá y acá. Les traje unos versos muy breves, muy breves. Esto no tiene que ver con la literatura también, ¿no? Parece que estudiar literatura es incorporar, asimilar, no sé, sí, también información, ser cultos en el peor sentido del término. Ya decía Ambrose Bierce, ¿vieron la película Gringo Viejo? Que está basado en la vida del escritor Bierce, ¿no? Bierce. Él decía, la erudición, es decir, el acopio de conocimientos, es el polvillo que cae de un libro a un cráneo vacío, en su diccionario del diablo. No, quería compartir unos versos sensibles, sensitivos, sensibilizadores de Antonio Machado. Cuando me tocó ir a recibir inmerecidamente un galardón en España, y ahora voy a decir por qué inmerecidamente, de la Fundación Pro Arte y Cultura, presidida por Maite Spínola, y me dieron una medalla de oro. El avión que me llevó a España para recibir ese inmerecido galardón tenía ese avión en la trompa el nombre de Antonio Machado. Y yo dije, qué maravilla, qué cosas mágicas pasan en este mundo. Uno de mis poetas favoritos está ahí estampado, su nombre estampado en la trompa del avión que me lleva a recibir este inmerecido galardón. Y digo inmerecido no por falsa modestia, sino porque aprendí de Chesterton que el hombre feliz es el que sabe que nada se merece, que todo es gratuidad. Porque claro, el que dice, no, yo me merecería mucho más. Ah, me van a dar esta medalla cuando yo me merezco el premio Nobel. ¿Quién puede ser feliz así? Ah, yo tengo esta casa, pero querría una casa más grande. Ah, yo tengo un hijo, pero querría tener 10. Ah, no tengo hijos, pero querría tener 3 adoptados. No sé, lo que ustedes piensen. Chesterton, ese sabio inglés, de origen escocés, siempre digo, ¿no? Keith Chesterton decía, el hombre feliz es el que sabe que no se merece nada y que todo es don, gratuidad y a veces feliz casualidad. No nos merecemos nada. El ser, ¿quién nos dio el ser? Un ser divino, alguien divino. Lo que tenemos es pura gratuidad. Entonces, cuando uno sabe que lo que tiene no se lo merece y que todo es regalo, don, generosidad divina, entonces esa gratitud es felicidad, es un estado de felicidad. Por eso digo, y no con falsa modestia, que cuando fui a recibir esa medalla, no podía creer que estuviese Antonio Machado, su nombre, estampado en la trompa de un avión. Imagínense, no lo podía creer. De mi querido amigo, don Antonio Machado. Un hombre melancólico, un hombre, claro, ¿qué voy a decir? Sensible, de un poeta. Sí, melancólico, pero con esa melancolía que no es depresión, que no es angustia, que no es pesimismo. Que es una melancolía que más se parece a la definición que dio Víctor Hugo, del que vamos a hablar en el Club Dante,
al decir, bueno, la melancolía es la alegría de estar tristes, porque hay momentos en donde la morriña, la nostalgia, tiene una morbosidad dulce, licorosa, alicorada, que embriaga, como este licor que estoy ahora tomando. Todavía no tomé, voy a tomar el primer sorbo. La melancolía es la alegría de estar tristes. ¿Qué frase de Víctor Hugo? Claro, Víctor Hugo, ¿no? El triunfo de la inteligencia significa. O nomen omen, el nombre marca el destino. Bueno, vamos a hablar de Víctor Hugo. Quiero que a través del Club Dante conozcamos, compartamos juntos ese gran cerebro, ese gran espíritu que fue Víctor Hugo. Bueno, Antonio Machado tenía la alegría de estar triste. La alegría de estar triste, no de estar deprimido, derrotado moralmente, angustiado, sin sentido, no. Sí, era un hombre melancólico y dice, de hecho, en uno de sus versos, así voy yo, borracho melancólico, guitarrista lunático, poeta y pobre hombre en sueños, siempre buscando a Dios entre la niebla. La voz del alma, eso es la poesía. Borracho melancólico, siempre buscando a Dios entre la niebla. Porque todos buscamos a Dios. Incluso cuando nos arrojamos al vicio, a la locura, a la muerte, al desenfreno, estamos buscando lo absoluto, mal, pero buscamos lo absoluto, la vida, el ser. Busca lo que buscas, decía San Agustín, pero no donde lo buscas. Miguel de Unamuno, del que vamos a hablar muchísimo en el Club Dante, lo fue a visitar a Machado y dijo, nunca vi a un hombre que descuidara tanto su cuerpo y cuidara tanto de su alma. Claro, había muerto su mujer, su joven mujer, Leonor, y se había quedado solo. Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye, otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Mi voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. Eso es la poesía, la voz del alma. Claro que cuando habla el alma ya no habla el alma, como decía Schiller, el poeta alemán. Vamos a hablar poco de los poetas alemanes, son demasiado abstractos. Pero cuando habla el alma ya no habla el alma porque, bueno, la palabra humana es demasiado pobre, escasa, es una herramienta frágil y corta para decir lo inmensurable, lo inconmensurable, lo que no cabe en un concepto o en una imagen. Pero bueno, no importa, la poesía es una aproximación al misterio de la vida y del ser, y es música hablada. Sí, muere Leonor, con la que se casa, muy joven, mucho más joven que don Antonio Machado. Va y Borges dice una barrabasada. De Barrabás también vamos a hablar cuando hablemos de Cristo. Dice, no sé. Bueno, Borges tenía una raíz anglosajona muy fuerte y tenía una incapacidad, con todo el cariño, el respeto que le tengo a ese buen hombre que fue Borges. Cuando decía, Antonio Machado no sabía que Manuel tenía un hermano. Claro, como Manuel era poeta también, y era más racionalista, más sofisticado que Antonio, lo desprecia así el bueno de Borges, diciendo, y equivocándose en forma radical, no sabía, con esa ironía socrática, propio del que no es feliz, o propia del que no es feliz,
No sabía que Manuel tenía un hermano. Es gracioso igual, ¿no? Era cómico. No. Antonio es un poeta mayor que Manuel. Y Borges reconoció humildemente que no entendía ni a Antonio ni a Miguel de Unamuno. Desde sus raíces anglosajonas, pues en su casa hablaban en inglés, la poesía española le era esquiva a su comprensión y a su sensibilidad. El español, el castellano, decía Víctor Hugo, es la mejor lengua para hablarle a Dios. Lo decía un francés. Y Carlos V decía, ahora que seguro me voy a equivocar, pero si lo buscan ahí en la inteligencia artificial, que para eso sirve, decía algo así como: le hablo a mi caballo en alemán, a las mujeres en francés, a los políticos en italiano y a Dios en español. Porque nuestra lengua, en este mundo anglo parlante, o no sé cómo decirlo, idólatra del inglés, nuestra lengua es más bella, más recia, más pura, más sonora, más musical. Y en tanto que sonora, pura y musical, y recia, más universal. Y algún día el mundo habló en español cuando el mayor imperio, no el mayor en grandeza, pero el imperio más extraordinario que hubo, que fue el español, vamos a hablar también de eso en el Club Dante, hizo que medio mundo hablara la lengua castellana. No voy a decir de Cervantes, voy a decir de Lope de Vega, voy a decir de Antonio Machado, voy a decir de Gabriel Miró, voy a decir de Miguel de Unamuno, voy a decir de Vicente Alexandre, de Juan Ramón Jiménez. A Cervantes lo quiero muchísimo, pero se burla demasiado de Quijote y su locura. Y estos versos, ahí suena una bocina. El silencio, en este mundo, el silencio es un raro bien, un escaso bien. Pero bueno, hay que bailar el baile que nos toca en la vida. En este librito tan chiquito, me encantan los libros pequeños, que caben como una libreta de anotaciones en el bolsillo. En este pequeño libro, Antología Poética de Antonio Machado, tengo varias ediciones. No es por mandarme la parte, pero esta me encanta porque es chiquita, entonces entra en mi bolsillo. Dice así: y ha de morir contigo el mundo mago. Sí, escuchan bien, el mundo mago. ¿Por qué el mundo mago? Porque el mundo está encantado. Lean por favor Ortodoxia. Ahora son algo más lindo que las bocinas, que es el trino de los pájaros. Ortodoxia de Chesterton, donde él dice, creo que en el 4º capítulo de ese libro, en Ética en Tierra de Duendes, dice: el mundo parece estar movido por leyes, pero en realidad Dios lo hechizó. El mundo está encantado. Nosotros racionalmente hacemos que, o creemos que al describir lo que vemos, lo estamos explicando y lo estamos, estructurando, etc. No, el mundo está encantado, está hechizado, y dice, en concordancia con Chesterton, el poeta: ha de morir contigo, le dice al lector, el mundo mago, donde guarda el recuerdo los hálitos más puros de la vida. Puede ser que cuando vos mueras, cuando tú mueras, muera todo el mundo mago, el mundo encantado, hechizado por Dios, que todo caiga en la nada, en una especie de nirvana búdico, destructivo y aniquilador. La blanca sombra, donde guarda el recuerdo los hálitos más puros de la vida. ¿Ha de morir contigo el mundo mago, donde guarda el recuerdo
los hálitos más puros de la vida, la blanca sombra del amor primero, la voz que fue a tu corazón, el hondo cielo, la voz que fue a tu corazón, la mano que tú querías retener en sueños, y todos los amores que llegaron al alma, al hondo cielo, se pregunta Antonio Machado, un buen filósofo que era, porque todo gran poeta es un gran filósofo, siempre lo digo. ¿Puede ser que muera todo contigo?, dice Machado. Los recuerdos, los bellos recuerdos. Recordar es volver a traer al corazón, ¿no? La palabra recordar, corazón, recordar. Recordar es volver a traer al corazón todo lo que está guardado en el corazón. ¿Se acuerdan? Y María guardaba en su corazón los recuerdos. Qué lindo eso, ¿no? Que el corazón sea el cofre de los bellos recuerdos. Recordar, volver a traer al corazón. Miren qué palabra. Los vocablos, las palabras contienen toda la historia del pensamiento humano. Por algo, la madre de las 9 musas en la mitología griega, ¿quién es? La memoria. Mnemosine, M-N, Mnemosine. Es la madre de las 9 musas. ¿Por qué? Porque la poesía y el arte salva para la posteridad lo que no tiene que morir, lo que merece pervivir. Tú no debes morir, le dice Cernuda al águila o al cóndor. Bueno, da igual. Me acuerdo que yo a veces cuando iba a dar clases a un colegio, y el hombre del estacionamiento, cuando yo le daba alguna propina, me decía: acuérdese de mí. Es una forma de no morir. Mnemosine, la madre de las musas. Entonces dice Antonio Machado: ¿qué ha de morir contigo el mundo mago, hechizado, encantado, divinizado, donde guarda el recuerdo los hálitos más puros de la vida, la blanca sombra del amor primero, la voz que fue a tu corazón, la mano que tú querías retener en sueños, y todos los amores que llegaron al alma, al hondo cielo, todo lo que fue a nuestro espíritu, los seres amados, las voces amadas. A veces uno no recuerda un rostro de un ser amado que ya murió, pero sí recuerda su voz. Todo eso has de morir. El infame Sartre, tan venerado, no sé por qué, decía: sí, el hombre es una pasión inútil, todo acaba en la nada. Góngora, el poeta barroco, dice: todo se convertirá en humo, en sombra, en viento, en nada. El hombre es una pasión inútil, dice Sartre. Mal bicho Sartre. No me gusta nada Sartre. Y su novia menos. Porque tenían a su cargo alumnos a los que tenían que insuflar el espíritu de la cultura, el sentido del ser, el sentido de amar, sufrir y morir. Y en cambio les daban pan mojado, les daban angustia, sinsentido, desgracia, fatalidad. No los quiero nada. Pero bueno, no importa, a ellos no les importa y a mí tampoco. Y dice, y termina el poema, porque les dije que iba a ser breve y voy a cumplir con mi palabra. Y ha de morir contigo el mundo tuyo, la vieja vida en orden, tuyo y nuevo. Porque el mundo es nuestro, porque fue creado para nosotros por Dios. Sí, el colibrí, sí, los bosques, las montañas, los lagos, el mar, el aire. Una leve variación
de la distancia entre la Tierra y el Sol y la vida no sería posible, una ínfima alteración de nuestros pares de cromosomas y la vida no sería posible, la inexistencia de esa cúpula protectora de la Tierra que es la atmósfera y la vida no sería posible, la coordinación imposible, milagrosa, prodigiosa de todas nuestras potencias, inteligencia, voluntad, memoria, y de nuestros órganos. No sé qué acabo de decir exactamente, pero quiero decir que todo eso, la inexistencia de todo eso, sí, eso quería decir, y la vida no sería posible. Y puede ser que toda esa complejidad, ese prodigio, ese milagro, esa maravilla, sea para nada, sea un fraude, sea una ilusión, una construcción. Me acuerdo muy bien cuando, no sé en qué congreso pedagógico, ahí generado por no sé qué político, cambiaron la frase, la palabra o la frase, adquisición de conocimiento por producción de conocimiento. Nosotros creamos el conocimiento. No, nosotros no creamos nada. Estamos en un mundo ordenado, bello, armónico, lleno de sentido y de belleza. ¿Puede ser que todo eso sea para nada? Por eso se pregunta el poeta en su soledad, borracho, melancólico, pero lúcido y ebrio y sobrio. ¿Ha de morir contigo el mundo tuyo? Sí, es tuyo y es mío y es nuestro, porque para nosotros fue creado inmerecidamente y por eso somos felices, porque sabemos que no lo merecemos y sin embargo es nuestro. La vieja vida en orden. ¡Qué poeta Machado! La vieja vida en orden. Cosmos en griego significa orden y significa belleza. Y significa belleza, de cosmética, la palabra cosmética. La vieja vida en orden. Pero una vieja vida que no es vieja por vetusta, por decadente, por caduca. Es vieja por antigua, por sempiterna. Como dice San Agustín en las Confesiones de Dios, semper vetus, semper novus. Dios siempre viejo, siempre nuevo. Semper vetus, semper novus. Y bueno, si no lo dije bien, discúlpenme, pero así lo recuerdo. No es vieja por vetusta o caduca, sino por sempiterna. Como los libros que no son viejos, sino leídos. Librería de libros viejos, usados. Los libros no se usan, se leen, se incorporan. Librería de libros leídos. Tendrían que llamarse las librerías de libros usados. Y ha de morir contigo el mundo tuyo, la vieja vida en orden, tuyo y nuevo. Ven que no es viejo, sino nuevo. Yo tenía un pizarrón cuando tenía 20 años y me anotaba las frases en latín de las Confesiones de San Agustín. Ahí se me cayeron las hojas de este libro. Bueno. Lo bueno de estos libros es que uno puede llevar incluso una hoja desprendida. Acá está, me voy a quedar solo con esta hoja y el libro lo dejo afuera. Es más, me lo voy a guardar en el bolsillo y lo voy a leer toda la semana. Me quedé con una hoja. Solo los buenos libros llegan a viejos. Y ha de morir contigo el mundo tuyo, la vieja vida en orden, tuyo y nuevo. Y termina con estos dos versos inmortales. Porque a veces un poeta o un poema se salva por un par de versos. Uno dice Quevedo, por ejemplo, ¿no? Hablamos del barroco Góngora. Vamos al conceptista Francisco de Quevedo,
que era complicado y qué inteligente que era, demasiado quizá. Y dice, polvo serán de unos amantes, mas polvo enamorado. Médulas que han gloriosamente ardido, polvo serán, mas polvo enamorado. ¡Qué bárbaro! Bueno, estos dos versos de esta hoja que me quedó después de que el libro se deshizo son como esos versos de Quevedo inmortales. Dice, pregunta el poeta, pero es una pregunta retórica. Ustedes saben que una pregunta retórica es una pregunta que contiene en sí la respuesta. Y dice así, bellamente, Antonio Machado, que andaba desarrapado, lo muy higienizado, pero con el corazón puro. Los yunques y crisoles de tu alma trabajan para el polvo y para el viento. ¿Qué pregunta de Antonio Machado? ¿Qué pregunta? Le da materialidad al alma, consistencia, realidad sólida, como si el alma tuviese crisoles y tuviese yunques. No es algo abstracto, fantasmagórico, irreal, como cuando Cristo se aparece a los apóstoles y pide de comer y les dice, no teman, no soy un fantasma, porque el alma es lo más real, lo más material, lo más sólido, lo más consistente que existe, más que el cuerpo, más que la materia. Por más que ahora sí los físicos cuánticos digan, Schrödinger, por ejemplo, Prigogine, o digan, bueno, en el libro de los Vedas ya está la física cuántica porque la materia era algo inmaterial, espiritual. Bueno, sí, fantástico. Pero cuidado con eso también, ¿no? Con esa cosa de que la física cuántica y todo es lo mismo, y el todo es el ser, yo soy la nada, el todo soy yo. Hay muchos falsos profetas ahí diciendo, yo soy el todo, yo soy el hijo del hombre, el hijo del hombre yo, vos sos Buda. No, hay un creador, hay una criatura, hay un mundo real, hay un colibrí que vibra en la tarde, multicolor, con colores tornasolados, real. Cuidado con eso de que todo es nada, nada es todo, la materia no existe, todo es evanescente. Acá Antonio Machado le da materialidad, corporeidad al alma y se pregunta, los yunques y crisoles de tu alma trabajan para el polvo y para el viento. ¿Es posible que los yunques y crisoles de nuestras almas trabajen para la nada? Que sean, como decía el infame de Sartre, nuestras almas una pasión inútil, nuestros amores una ilusión, un espejismo, nuestros dolores un pesar inútil, no una fragua en el que nos purificamos o en la que nos purificamos para ser mejores, para ir al cielo, para ir a Dios, para retornar la mente perdida al ser, como dicen los filósofos zen. Machado dice también, descúbreme tu rostro, que yo vea fijos en mí tus ojos de diamante, que yo vea tu alma, tu ser verdadero, sin máscaras, sin atavíos, sin amaneramientos, sin imposturas, sin vanidades burguesas. Descúbreme tu rostro, sácate la máscara, que yo vea fijos en mí tus ojos de diamante. Bueno, la poesía nos ayuda, amigos del Club Dante. Ya iremos diciendo por qué el Club Dante, por qué Humanidad 111.0.
La poesía nos ayuda a humanizarnos, a estar más presentes, a tener una conciencia más lúcida, más despierta, a ser más buenos. Para eso es el arte, para eso es la cultura, para eso son los libros buenos, para hacernos más buenos, más despiertos, más atentos, más considerados, más compasivos. No es para ser más cultos, en el sentido superfluo del término, ¿no? Cultura es cultivo del espíritu. No es información, no es ser doctores en tal o cual materia. Para eso es la poesía. Para humanizarnos, para sensibilizarnos, para que no seamos unos alienados. Voy a terminar, si me lo permiten, leyéndoles en forma íntegra este brevísimo poema de Antonio Machado. Esta edición ahora deshecha, pero ¿qué importa? Si uno lo tiene ordenado en el propio pensamiento, el contenido. En esta antología poética de Alianza 100 se llama. Esto no es publicidad ni nada. Y dice así: y ha de morir contigo el mundo mago, donde guarda el recuerdo los hálitos más puros de la vida, la blanca sombra del amor primero, la voz que fue a tu corazón, la mano que tú querías retener en sueños, y todos los amores que llegaron al alma, al hondo cielo. Y ha de morir contigo el mundo tuyo, la vieja vida en orden tuyo y nuevo. Los yunques y crisoles de tu alma trabajan para el polvo y para el viento.